El skate es una actividad peligrosa. Todos hemos visto esos videos donde una persona se accidenta tratando de hacer un truco. Me atrevería a decir que son más comunes ese tipo de videos que los trucos exitosos. El lugar donde normalmente se practica esta disciplina es en las ciudades, estas inmensas creaciones hechas por el ser humano, donde gran parte de la población vive. Cada elemento que tiene esta megaestructura nos impacta, para bien o para mal. El skate le da otro propósito a varios elementos de la arquitectura que se encuentran en las ciudades. Le da otro sabor a las normalmente rígidas y apáticas construcciones cotidianas, pero de la misma manera nos pueden dañar si hacemos otro uso del que no estaba planeado. Ahí es donde recuerdas que eres frágil. Los juegos de skate llevan existiendo desde hace un buen tiempo. La estrella que catapultó el género fue la serie de Tony Hawk Pro Skater, trayendo el estilo rebelde a los videojuegos, con una banda sonora icónica de la época, un estilo arcade que engancha más de uno, y siendo el que definiría cómo serían la mayoría de juegos sobre deportes extremos en la primera década de los 2000. Otra serie que tuvo impacto fue Skate. No dio otra fiebre de este género de videojuegos, pero su aproximación más realista hace que pienses que estás en control absoluto de la patineta, con un esquema de controles que pide más del jugador. Fue una propuesta novedosa, permitiendo otro modo de juego. Estos juegos tienen sistemas que fomentan la expresión del jugador, dando la posibilidad de combos intrincados y trucos imposibles. En este breve panorama del género podemos notar que, indirectamente, lo que dejan de lado es el dolor que conlleva este tipo de actividades. Los accidentes que ocurren en estos juegos están entre lo caricaturesco y lo cómico. Ver cómo un ragdoll se golpea es de lo más gracioso que te puedes encontrar. Esto no lo digo para desacreditar a estas obras, sino como una observación, que sí, ¿a quién no le gustaría simplemente levantarse como si nada después de un gran golpe? La ola de este tipo de juegos fue bajando a inicios de la anterior década. No fue hasta finales de esta e inicios de la actual que volvió una nueva oleada de títulos de este estilo, gracias a varios estudios pequeños y medianos. Dentro de esta pequeña ola está un juego reciente, mayormente hecho por una sola persona, que lleva este deporte a un lado más íntimo y reflexivo. Skate Story es un juego con una presentación directa. Lo que ves y escuchas es lo que vas a obtener. La premisa es sobre un demonio que hace un trato con el diablo para recuperar su alma. Deberás de hacer skate con un cuerpo de vidrio y dolor y comer 7 lunas. Toda la construcción de este mundo es onírica, edificios que son comunes, pero en lugares fuera del ordinario. El autor del juego, Sam Eng, se inspiró mucho en la ciudad en donde vive, Nueva York. Como dijo en varias entrevistas, la idea surgió cuando salía a hacer skate por la noche, mientras escuchaba a Blood Cultures. La influencia de esta ciudad es tan grande que puedes verlo con la arquitectura de niveles. También en algunos guiños a esta ciudad, hasta en su página web tiene el trademark de hecho en Nueva York, como dijo Isaac Asimov. Teaching myself not to be nationalistic, I'm trying to be a human. But do you know what I can't get away from? By God, I'm a New Yorker. Toda la construcción de esta estética está basada en la noche, donde la luz artificial abunda, algo similar a lo que se ha visto con Hyper Demon. Otra corriente donde toma su estilo es el Vaporwave y las grabaciones de VHS, que se puede ver con la aberración cromática que posee, dando homenaje a todos estos videos de skate grabados en equipo precario. El acercamiento mecánico de este juego es similar al de Skate, un sistema de movimiento que se siente más realista, pero el esquema de controles es su propia cosa.
Existe un botón de salto con la patineta, haciendo lo que es un ollie. Este salto se activa soltando el botón después de ser presionado. El truco aquí es que tienes una ventana para tomar más impulso, que se muestra gráficamente en la interfaz. Si fallas, el único castigo que recibirás es que no tengas el suficiente impulso de elevación, que puede ser fatal si lo que tratas de hacer es sortear un obstáculo. Este sistema se suma con los gatillos del mando como si fueran los pies de la tabla. Cada una de estas posiciones tendrán un truco diferente con su propia figura de equilibrio. Estos trucos pueden mantenerse en un punto de balance fijo si decides dejar presionado el botón de salto, por lo que permite un mejor control aéreo sin depender tanto de un control perfecto de los tiempos. El número de trucos que hay para el juego es bastante extenso, ya que puedes concatenar varios botones de los gatillos, pero entre más complicado el truco, será más difícil tener una buena elevación en el salto. Sumados al sonido y las animaciones, dan una sensación de peso con la patineta. En este juego no hay trucos que comprar, lo único que puedes adquirir son elementos cosméticos para tu patineta. De hecho, todas las habilidades ni siquiera necesitas desbloquearlas, con que tú conozcas cómo se pueden hacer, desde el primer nivel las puedes realizar sin problemas. La otra peculiaridad de este juego es que puedes morir. En otros juegos de skate, te caes y tienes que esperar a que el avatar se levante. Aquí te haces pedazos, tienes una barra de vida muy pequeña, cualquier paso en falso es muy fácil que te mate. Esto le da otro contexto al fallar, tienes un castigo al tener que reaparecer en un punto fijo, ya sea elegido por el jugador o el juego, perdiendo el progreso que tenías en un cierto tramo. El manejo de la cámara es en tercera persona al hombro, igual que en Skate, solo que tiene la peculiaridad de caerse junto a ti al morirte. Una forma de replicar aquellos videos de trucos donde al recibir el golpe, el camarógrafo perdía el control. El juego también posee un sistema de puntaje y combos. Este funciona virtualmente igual que varios juegos del género. Tienes un multiplicador de puntuación según cuántos trucos diferentes hagas, y si mueres, pierdes todo. También tiene un botón dedicado para terminar un combo, que lo puedes usar solamente cuando estás en el aire. Este se utiliza mucho para interactuar con varias cosas del entorno, aunque la finalidad de este sistema no es poner tu nombre en un tablero de récords, sino que se recontextualiza para otras misiones que posee el juego. Todos estos sistemas dan una aproximación minimalista. Eres solo tú y la patineta. Lo único que te limita es tu dominio de esta, lo que es muy adecuado para la expresión del jugador y un buen punto de entrada para los principiantes del género. En el diseño de niveles y misiones, el título toma las dos escuelas de este tipo de juegos. Los pequeños mapas que existen son para explorar, practicar o simplemente dejarse llevar. Algo que tenía muy instaurada la franquicia Skate. Dentro de estos niveles tienen misiones, algunas muy simples que se realizan en el mismo nivel y otras donde te llevan a unas secciones pequeñas. A veces son largos pasillos que están interconectados entre portales con varias secciones de múltiples tramos. Muchas veces son simplemente llegar de punto A a punto B, pero están diseñados para que te dejes lucir con los trucos, y otras veces son pequeñas arenas de skate. Esto, junto a la música que lo acompaña, hacen grandes estos momentos. Ahora, la otra escuela es la de Tony Hawk Pro Skater. La podemos ver con los jefes que se nos plantean en los diferentes capítulos. Y sí, hay jefes en este juego. Estos consisten como si fueran un nivel de Tony Hawk. Tienes un límite de tiempo para cumplir un objetivo, donde la mayoría de veces es obtener cierta puntuación. Este puntaje no siempre es cumplirlo antes de que se acabe el tiempo. Los jefes tienen una barra de vida y la única forma de hacerles daño es terminando los combos, ya que esa puntuación serán los puntos de daño que le hagas, como realizar cierta combinación de trucos o recolectar objetos en diferentes locaciones del nivel. Si el primer tipo de sección es para práctica, el segundo son los exámenes, aunque hablando de su dificultad, no es tan demandante. El mayor reto que podrás encontrar al iniciar el juego es acostumbrarte a hacer varios combos y ser lo suficientemente rápido para terminarlos en situaciones donde tengas el tiempo contado. Pero al acostumbrarte al ritmo, te encuentras con retos que, aunque no se pasan solos, no son especialmente complicados, algo que no es necesariamente malo.
Supongo que el creador quería que la mayoría de personas pudieran experimentar la historia de inicio a fin, y a su mérito, lo que siempre he visto, aún no sea el mayor experto en skate, es que es muy común cometer errores. Hasta el más experimentado no está blindado de fallar. Esto se puede ver fácilmente con este juego. Entre más quieras hacer, más probable puede ser que cometas un error. Su mayor virtud la encuentro en su sistema de trucos y el diseño de niveles. Te deja hacer lo que quieras desde el minuto 1, contribuyendo otra forma de expresar el skate en este medio, que es un deleite de ver y jugar. La historia y su presentación no dista del formato que poseía su anterior juego, Sarbot. Pero lo que Skate Story tiene es algo más personal, una travesía trágica con sus propios entes mitológicos y un destino sellado desde el inicio. Aunque la mayoría del tiempo llega a ser difícil de comprender, no es algo malo para nada. Se nota que este juego toma más cosas prestadas de la música y la poesía, es menos explícito, más íntimo, dejando a tus sentidos la interpretación de varias cosas. En múltiples instancias se nos menciona que el skater es una criatura hecha de vidrio y dolor, una no tan sutil metáfora de nosotros mismos. Somos seres frágiles que, comparados con una bestia como lo es una ciudad, nos hace añicos fácilmente. Y ya no decir el daño que recibe alguien cuando falla al hacer un truco en una patineta. Me gusta mucho que incluya el dolor narrativa y mecánicamente, porque realmente lo que menos va a faltar en esta vida será el dolor. Está presente en cualquier etapa de nuestra vida, y aunque a veces podemos tener remedios, hay momentos donde no lo puedes callar y aún así seguimos. Al final, creo que su mensaje va sobre los sueños que tiene una persona, que aunque lo devore un vacío eterno, puede combatirlo con su propia expresión, en la compañía de otros que lo valoren. Skate Story es mundano. Hay varias instancias donde lo que más vas a hacer es pasearte en lugares muy similares a una ciudad. La historia también tiene esos momentos, como lavar la ropa del diablo, pero es en toda esta cotidianidad donde el skate brilla, el que hace un pasillo sencillo en un momento grandioso. No soy muy fan del skate, apenas pude moverme en una patineta hace mucho tiempo. Mi interés por este género fue uno que surgió justamente gracias al primer tráiler de este videojuego. Me hizo interesarme por juegos de una disciplina del que sé muy poco. Creo que se debe a que sí, es un juego de skate, pero también se nota que es un juego personal. Puedes ver esos pequeños toques en todo el juego. La música está porque es de un proyecto musical que le gusta. Tiene pequeños poemas al final de cada capítulo. Da tributo a la ciudad donde creció. Habla más allá sobre los sueños que uno puede tener de lo que sea. Aunque tuvo apoyo de la editora Devolver Digital en cuestiones de calidad, marketing y portear, todo el trabajo creativo lo realizó él desde lo más remoto como 2018. Skate Story is a game about skating down into the underworld. You play as a glass skater trying to reach the center of the underworld. Por todo esto me parece uno de los mejores juegos del año pasado. Y aunque no te interese el skate, es un gran juego que recomiendo.